El sudor frío empapaba la camisa de Ricardo mientras se agachaba entre los matorrales, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A sus 45 años, el exitoso empresario que alguna vez despreció a los migrantes, ahora se escondía como una rata, cruzando ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. El lujo de su vida anterior, con sus autos importados, sus trajes de diseñador y su mansión en Guadalajara, ahora era un recuerdo lejano, un eco fantasmal de un pasado que se desvanecía como el humo. La tierra seca y polvorienta se le clavaba en la piel, un recordatorio brutal de su nueva realidad, una realidad que él mismo había ayudado a crear, pero nunca había imaginado vivir en sus propias carnes. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Ricardo, un hombre alto y corpulento, de aspecto imponente y mirada arrogante, era la personificación del éxito empresarial mexicano. Su cabello engominado, su traje siempre impecable y su actitud prepotente reflejaban su posición privilegiada. Su empresa de construcción, un imperio levantado sobre contratos gubernamentales, era un símbolo de su poder y de su capacidad para manipular el sistema. Ricardo despreciaba a los migrantes, viéndolos como una amenaza para la economía y la cultura nacional. Su discurso, lleno de prejuicios y estereotipos, resonaba en los medios de comunicación, alimentando la narrativa antiinmigrante. Su opuesto, en todos los sentidos, era María, una humilde vendedora ambulante que luchaba por sobrevivir en las calles de Tijuana. María, con su rostro curtido por el sol, sus manos callosas y su mirada llena de determinación, representaba la resiliencia y la dignidad de los migrantes. Su ropa sencilla, desgastada por el trabajo y el paso del tiempo, contaba una historia de sacrificio y perseverancia. María, a pesar de sus dificultades, siempre mostraba una sonrisa, una actitud positiva y una profunda fe en un futuro mejor. La caída de Ricardo fue estrepitosa e inesperada. Una serie de malas inversiones, acusaciones de corrupción y un escándalo financiero lo dejaron sin nada. Su imperio empresarial se derrumbó, sus propiedades fueron confiscadas y su reputación quedó hecha añicos. El hombre que alguna vez había despreciado a los migrantes, ahora se encontraba en la misma situación de vulnerabilidad que ellos, obligado a cruzar ilegalmente la frontera para sobrevivir. La experiencia de cruzar la frontera fue brutal para Ricardo. El miedo, la incertidumbre, la precariedad y el cansancio físico lo desgastaron tanto física como mentalmente. El trato inhumano que recibió por parte de algunos traficantes de personas lo humilló y lo marcó profundamente. Vio de primera mano la vulnerabilidad de los migrantes, las dificultades que enfrentaban y la crueldad del sistema. Al llegar a Estados Unidos, Ricardo encontró trabajo en una granja, realizando tareas extenuantes bajo el sol abrasador. El trabajo era duro, el pago era mínimo y las condiciones de vida eran precarias. Su experiencia en la precariedad, la falta de recursos y el trato inhumano que había recibido lo marcaron profundamente. La arrogancia que antes lo caracterizaba fue reemplazada por la humildad y el arrepentimiento. Con el tiempo, Ricardo aprendió a valorar la fuerza de la gente que había despreciado durante años. La resiliencia de los migrantes, su capacidad de adaptarse a situaciones adversas y su disposición para ayudar a otros lo conmovieron profundamente. Ricardo, el hombre que una vez había criticado a los migrantes sin conocer su realidad, comenzó a comprender la complejidad de la situación migratoria. Su transformación fue gradual pero profunda. El éxito material, antes la medida de su valía, se desvaneció ante la importancia del trato justo y la solidaridad con el prójimo. El camino hacia su redención, sin embargo, aún estaba por recorrerse. Tras varios meses trabajando en la granja, Ricardo logró ahorrar suficiente dinero para alquilar una habitación pequeña y humilde en un barrio marginal de Los Ángeles. El contraste con su anterior mansión en Guadalajara era brutal, pero la sencillez del lugar le brindaba una inesperada sensación de paz. La precariedad de su nueva vida le enseñó a valorar las cosas simples, a apreciar la importancia de la solidaridad humana y a comprender la complejidad de la vida de los migrantes. Su experiencia en Estados Unidos, lejos de ser un período de derrota, se convirtió en un proceso de transformación personal. La humildad, antes un concepto ajeno a su vida, se convirtió en su mayor fortaleza. La arrogancia y la prepotencia que lo caracterizaban
fueron reemplazadas por la empatía y la comprensión. Ricardo aprendió a valorar el trabajo duro, a apreciar la ayuda de los demás y a reconocer la dignidad de cada ser humano, independientemente de su origen o estatus social. Un día, mientras trabajaba en la granja, Ricardo conoció a María, la humilde vendedora ambulante a quien había despreciado durante tantos años. El encuentro fue casual, pero cargado de significado. María, sin reconocerlo inicialmente, lo trató con la misma amabilidad y respeto con que trataba a todos los que conocía. La compasión y la solidaridad que María demostraba en su trato con los demás, en contraste con la arrogancia y el desprecio que Ricardo había mostrado durante tantos años, le causaron una profunda impresión. Ricardo, avergonzado por su pasado, confesó su identidad a María. Para su sorpresa, María no lo juzgó ni lo menospreció. Al contrario, lo escuchó con atención y empatía. Su capacidad para perdonar y comprender la complejidad del ser humano conmovió profundamente a Ricardo. María, con su humildad y su compasión, se convirtió en un faro de esperanza para Ricardo, guiándolo en su proceso de redención. Con la ayuda de María, Ricardo comenzó a involucrarse en la comunidad de inmigrantes. Participó en actividades de apoyo a los migrantes, ayudando con la distribución de alimentos, la búsqueda de vivienda y la asistencia legal. Su experiencia personal lo convertía en un aliado inesperado para los migrantes, un puente entre dos mundos. Su capacidad para comprender las dificultades que enfrentaban los migrantes le permitió ofrecer una ayuda más eficaz y compasiva. La transformación de Ricardo fue gradual pero profunda. Su vida, antes llena de lujo y superficialidad, ahora tenía un propósito. La satisfacción de ayudar a los demás le brindó una alegría que nunca antes había experimentado. El éxito material palidecía en comparación con la riqueza espiritual que había descubierto. La arrogancia, antes su mayor defecto, se había transformado en humildad, en la capacidad de reconocer sus errores y de enmendarlos. Ricardo, impulsado por un profundo arrepentimiento, decidió utilizar su experiencia para generar un cambio. Emprendió una campaña pública en la que confesó sus errores, pidió perdón a la comunidad migrante y se comprometió a trabajar para la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Su testimonio, cargado de sinceridad y emoción, generó un debate público sobre la migración, sobre la importancia de la empatía y la necesidad de una política migratoria más justa y humana. Pero el impacto real de su transformación, la culminación de su proceso de redención, aún estaba por llegar. La confesión pública de Ricardo generó un impacto inmediato y profundo. Sus declaraciones, transmitidas en vivo por varios medios de comunicación, despertaron una mezcla de asombro, incredulidad y conmoción en la opinión pública. Su historia, la del exitoso empresario que había despreciado a los migrantes y que luego se convirtió en uno de ellos, resonó con una fuerza particular, generando un debate público sobre la migración, la empatía y la necesidad de una política migratoria más justa y humana. Las redes sociales se inundaron con comentarios, muchos de ellos expresando incredulidad, otros mostrando sorpresa, y muchos más manifestando apoyo y admiración por la valentía de Ricardo al confesar sus errores y pedir perdón. Su testimonio, cargado de sinceridad y arrepentimiento, rompió con la narrativa anti-inmigrante que había dominado el discurso público durante tanto tiempo. La historia de Ricardo se convirtió en un símbolo de la posibilidad del cambio, de la transformación personal y de la capacidad de enmendar los errores del pasado. Organizaciones de derechos humanos, activistas y líderes de opinión elogiaron la valentía de Ricardo al confesar sus errores y pedir perdón. Su testimonio, considerado un acto de valentía excepcional, inspiró a otros a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a comprometerse con la construcción de un mundo más justo e igualitario. La confesión pública de Ricardo se convirtió en un catalizador para el cambio, un punto de inflexión en el debate público sobre la migración. Ricardo, impulsado por un profundo arrepentimiento y un deseo de enmienda, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Utilizando su experiencia como empresario y su conocimiento del sistema, comenzó a trabajar en la creación de programas de apoyo para los migrantes, ofreciendo capacitación laboral, asistencia legal y apoyo para la integración social. Su compromiso incansable y su conocimiento del mundo empresarial
le permitieron generar un impacto significativo en la vida de muchos migrantes. Su nuevo proyecto, una fundación para apoyar a los migrantes, recibió financiamiento de diversas organizaciones y empresas. Ricardo, con su pasado como empresario de éxito, demostró una capacidad excepcional para gestionar recursos y obtener financiamiento. Su red de contactos, antes utilizada para beneficiarse a sí mismo, ahora se empleaba para ayudar a los demás. La transformación de Ricardo fue completa. La arrogancia y el desprecio habían sido reemplazados por la humildad, la compasión y el compromiso con una causa superior. La historia de Ricardo llegó a los oídos del gobierno mexicano. El presidente, conmovido por su testimonio y su compromiso con la causa migrante, lo invitó a participar en un consejo asesor para el desarrollo de políticas migratorias. Ricardo, con su experiencia como empresario y su comprensión de la realidad de los migrantes, aportó una perspectiva única y valiosa a las discusiones. Su participación en el consejo asesor generó un cambio positivo en las políticas migratorias mexicanas, promoviendo la integración social de los migrantes y la defensa de sus derechos humanos. La transformación de Ricardo, de un empresario arrogante y despreciativo a un defensor de los derechos humanos, se convirtió en un ejemplo inspirador para muchos. Su historia, transmitida a través de los medios de comunicación y las redes sociales, mostró la posibilidad del cambio personal, la capacidad de enmendar los errores del pasado y la importancia de la empatía y la solidaridad en la construcción de un mundo más justo. Pero el impacto total de su transformación, la culminación de su viaje personal y el punto álgido de su redención, aún estaba por llegar. La influencia de Ricardo en la política migratoria mexicana fue significativa. Su experiencia como empresario, combinada con su nueva perspectiva humanitaria, le permitió aportar ideas innovadoras y soluciones prácticas a los desafíos que enfrentaban los migrantes. Sus propuestas, basadas en la integración social, la capacitación laboral y la defensa de los derechos humanos, fueron recibidas con beneplácito por el gobierno y por organizaciones de la sociedad civil. Ricardo impulsó la creación de programas de capacitación laboral para migrantes, ofreciendo cursos de diferentes oficios y habilidades. Su conocimiento del mundo empresarial le permitió establecer alianzas con empresas privadas, generando oportunidades de empleo para los migrantes y promoviendo su integración en el mercado laboral. Su compromiso con la capacitación de los migrantes no solo se limitó a la instrucción técnica, incluyó talleres de emprendimiento, apoyo psicológico y orientación para la integración social. Además de la capacitación laboral, Ricardo promovió la creación de programas de asistencia legal para los migrantes, asegurando que tuvieran acceso a servicios legales gratuitos y de calidad. Su conocimiento del sistema legal y su red de contactos le permitieron establecer alianzas con abogados y organizaciones de derechos humanos, garantizando que los migrantes tuvieran la representación legal necesaria para defender sus derechos. La asistencia legal, combinada con la capacitación laboral y el apoyo psicológico, se convirtió en una herramienta fundamental para la integración social de los migrantes. El trabajo de Ricardo trascendió las fronteras nacionales. Su historia, la del empresario que había despreciado a los migrantes y que luego se convirtió en su defensor, atrajo la atención de organismos internacionales. Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos invitaron a Ricardo a participar en congresos y conferencias, compartiendo su experiencia y promoviendo un cambio en la narrativa pública sobre la migración. Su testimonio, cargado de sinceridad y arrepentimiento, resonó con líderes mundiales, activistas y representantes de diversas organizaciones internacionales. Su mensaje, un llamado a la empatía, a la solidaridad y a la justicia social, impactó profundamente en la opinión pública internacional. Su historia inspiró a otros a reflexionar sobre sus propios prejuicios y a comprometerse con la construcción de un mundo más justo e igualitario. Ricardo se convirtió en una figura emblemática en la lucha por los derechos de los migrantes, un símbolo de la posibilidad del cambio personal y de la capacidad de enmendar los errores del pasado. Su labor no se limitó a la creación de programas y a la participación en eventos internacionales. Ricardo, utilizando su experiencia como empresario, creó una fundación para apoyar a los migrantes, una organización sin fines de lucro que se dedicaba a la recaudación de fondos, a la gestión de proyectos y a la promoción de la integración social de los migrantes. La fundación,
financiada con donaciones privadas y con apoyo gubernamental, se convirtió en una herramienta fundamental para la defensa de los derechos humanos de los migrantes. La transformación de Ricardo fue completa. El hombre arrogante y despreciativo se había convertido en un defensor de los derechos humanos, un líder comprometido con la justicia social y un ejemplo de redención personal. Su historia, una vez un símbolo de la desigualdad y la discriminación, se transformó en un mensaje de esperanza y solidaridad. Pero el momento culminante de su transformación, el evento que definiría para siempre su legado, aún estaba por llegar. La invitación llegó en un momento inesperado. Un correo electrónico del Comité Nobel de la Paz. Ricardo, inicialmente incrédulo, creyó que se trataba de una broma. Pero la confirmación oficial, una llamada telefónica desde Oslo, disipó sus dudas. Su historia, la del empresario que había despreciado a los migrantes y que luego se convirtió en su defensor, iba a ser considerada para el Premio Nobel de la Paz. La ceremonia de entrega del Premio Nobel fue un evento histórico. Ricardo, vestido con un traje sencillo pero elegante, recibió el premio de manos del Comité Nobel, rodeado de líderes mundiales, activistas de derechos humanos y representantes de diversas organizaciones internacionales. Su discurso de aceptación fue breve pero contundente, un mensaje de esperanza y redención que resonó en todo el mundo. Ricardo no solo agradeció el reconocimiento, sino que dedicó su premio a todos los migrantes del mundo, a aquellos que habían sufrido injusticias y discriminación. Su mensaje fue un llamado a la empatía, a la solidaridad y a la cooperación internacional para construir un mundo más justo e igualitario. Su testimonio, cargado de sinceridad y arrepentimiento, inspiró a personas de todos los rincones del planeta. El Premio Nobel de la Paz a Ricardo no fue solo un reconocimiento personal, fue un reconocimiento a la posibilidad del cambio, a la capacidad de transformación del ser humano y al poder de la redención. Su historia, una vez un símbolo de la desigualdad y la discriminación, se transformó en un mensaje de esperanza para millones de personas. Su legado, un ejemplo de la capacidad del ser humano para reconocer sus errores, enmendarlos y trabajar para un futuro mejor, trascendió las fronteras geográficas y políticas, inspirando a generaciones futuras a luchar por la justicia social y la igualdad para todos. Su vida, una vez marcada por el desprecio, culminó en la aceptación global de su